Gracias con su venia, presidente, señoras y señores. Hay que recordar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada en nuestro país en diciembre del 2006. Contribuimos como Estado a que pronto entrara en vigor. Hay que destacar que en el mundo, en el siglo XXI, fue la primera convención en aprobarse de manera universal como un tratado en materia de derechos humanos, más allá que en el siglo XX se entraron en vigor muchísimos. Esta convención tuvo ese gran mérito de ser el primer tratado internacional del siglo XXI en entrar en vigor en todo el mundo. ¿Qué es lo que establece la convención para definir a las personas con discapacidad? Lo define, y lo voy a leer textual: aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. México ha hecho esfuerzos interesantes, tiene una comisión encargada de atender desde la política pública a las personas con diversa discapacidad. Hay que recordar lo emblemático de CONAPRED y cómo hemos avanzado en reformar la ley aquí en esta legislatura que está a punto de terminar. Hemos impulsado reformas importantísimas a la ley contra la discriminación, donde tiene un capítulo importante de atención a las personas con diversa discapacidad. Hemos logrado etiquetar recursos para lograr que su incorporación sea efectiva como cualquier persona, que puedan remontar las dificultades y tener acceso a todos los derechos como cualquier persona. Sin embargo, hay que decirlo, hay dificultades que también tenemos que evidenciar. A 10 años de conmemorar la convención, hicimos un evento aquí en el Senado de la República con una gran participación y nos llamó la atención que al final de la reunión, de las discusiones, incluso algunas intervenciones protocolarias de algunos funcionarios, también de las organizaciones no gubernamentales, vino la realidad. Una gran cantidad de personas de diversas edades se manifestaron literalmente con sus pancartas diciéndonos: a ver, aquí estamos nosotros, necesitan vernos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Personas de todas las edades, hombres, mujeres, con diversas situaciones de discapacidad. Venían acompañadas de sus familiares y, por supuesto, también acompañadas de asesoras y asesores que están integradas en los centros de atención a las personas con discapacidad, lo que se conoce como los CAED, que están inscritas en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública, y allí nos manifestaron distintas irregularidades en donde reiteradamente enfrentan enormes dificultades para que estos centros, que no están debidamente institucionalizados en el marco del sistema educativo, pues están permanentemente en desventaja. Ya tenían 4 o 5 meses estos SEAD donde los asesoras y asesores no están recibiendo sus recursos para poder atender a quienes están estudiando en el sistema medio educativo, la carrera del bachiller, y por supuesto pues nos llamó la atención que esta situación prevaleciera cuando de repente, cuando se trata de este tipo de programas, pues se festeja con platillo y bombo, pero en la realidad, a la hora de que los atendimos, a la hora de que convocamos una reunión específica, pues nos enteramos de las enormes deficiencias que tienen. Son alrededor de 1,500 personas en su carácter de asesoras y asesores. Ni siquiera son reconocidos como maestros, como profesores. Quienes brindan estos servicios educativos, además lo tienen que hacer de manera particular, dependiendo la persona con la discapacidad que le caracteriza.
Están ahorita atendiendo o debiesen atender de manera regular alrededor de 23,000 estudiantes, hombres y mujeres de distintas edades. Si estamos hablando de alrededor de 290 centros en el país, pues estamos hablando de una atención de un universo importante de inclusión de personas con discapacidad, lo que puede ser la pauta para la incorporación de muchísimas más que hoy están sufriendo una gran discriminación, una gran exclusión y nadie les toma en consideración. Siempre en los trámites con la Secretaría de Educación Pública se argumenta o es que hubo cambios o es que los recursos están etiquetados de otra manera o es que pues no hay formalidad o necesitamos revisar la institucionalidad o son ya grandes. Me parece que ese tipo de cosas son verdaderamente lamentables. Entonces sí, conmemoramos una convención, decimos México que bien participó en que esta convención fuera a entrar en vigor en el mundo, hay recursos etiquetados, pero a la hora de la hora encontramos la realidad. Termino diciendo que ¿qué es lo que se requiere? Pues los derechos laborales que cualquier persona requiere por su trabajo, además de la capacitación, de la profesionalización, para que cada vez puedan tener mejores condiciones de atender a toda esta población. Por supuesto, necesitan tener formalidad. Ya no hablo, tengo una intervención larga que voy a plantear que quede inscrita en el diario de debate, si es usted tan amable, señor presidente, pero sí quiero dejar asentado que este punto de acuerdo va dirigido a la Secretaría de Educación Pública para que se garantice darle atención institucional y formal a todos estos centros de atención de educación para personas con diversa discapacidad y por supuesto se resuelva ya la demanda de que se les pague a las asesoras y asesores que se encargan de atender a casi 30,000 personas con distinta discapacidad. Y por supuesto también es necesario que CONAPRED también se apreste, igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hace cosas muy importantes. Yo aquí he venido en estas tribunas a recordar lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de hacer nuestros los distintos estudios, recomendaciones, etcétera, informes. Pero hoy sí han sido señalados de que están en falta en la atención de las demandas que todas estas personas le han presentado, de tal manera que sí necesitamos que se apreste. Ya no planteé que fuera de obvio y urgente resolución, pero espero que la comisión que va a atender este punto de acuerdo pueda atenderlo en sus términos, sobre todo en los puntos de acuerdo que hemos consensado con las familias, con los alumnos y las alumnas y por supuesto con las y los asesores, de tal manera que en sus méritos lo que estoy haciendo es simplemente venir a traer un compromiso adquirido con todas estas personas. Gracias por su atención. Gracias, señora senadora de la Peña.